Hola, buenas noches, querida iglesia, queridos hermanos. Les quiero dar la bienvenida a este culto virtual una vez más, un miércoles más, en la presencia de nuestro Dios, donde tenemos para compartir un tiempo de oración, la palabra, reflexión y poder estar juntos gozándonos como hijos de Dios en su presencia y bueno, compartiendo la palabra y estando unidos a través de Facebook, a través de la radio. Quiero saludar especialmente a cada uno de los oyentes de 1490 que están conectados con nosotros, que están allí escuchando la radio, tal vez en su trabajo, en su hogar, en el auto, y queremos que se gocen con nosotros en nuestro Dios, que se alegren de lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Y también así saludar a quienes están a través de Facebook, los que más tarde van a estar viéndonos en diferido, también darles la bienvenida. Siempre decirles que compartan el link de la iglesia como para que puedan estar compartiendo con nosotros también un tiempo juntos en la palabra. Para ya ir comenzando así en la presencia de Dios, quiero invitarles a hacer una oración para luego poder compartir una breve reflexión. Padre, en esta noche venimos ante ti junto con tu iglesia, Señor, con tus amados hijos, para darte toda la gloria, Señor, la alabanza, para darte gracias por lo que hasta aquí tú estás haciendo con nuestras vidas a través de las aflicciones, a través, Señor, de este tiempo tan particular e histórico que estamos viviendo. Señor, donde a veces hay cosas que no comprendemos, pero que te damos gloria de todas maneras por todo lo que tú haces, Señor, a través de la dificultad, a través de esto que nos hace sentir raros, que nos hace sentir, Señor, en incertidumbres. Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y sabemos que a los que te aman todo ayuda bien. En este día queremos entregar cada petición de tus hijos, ponerlos delante tuyo, mi Jesús, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y que tú tienes una respuesta para cada una de nuestras aflicciones y nuestras necesidades. Queremos poner en tus manos lo que vamos a estar compartiendo, tu palabra, cada momento de oración, Señor, cada hogar que queremos ponerlo en tus manos. Gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Sí, Señor. Amén. Quiero estar compartiéndoles algunos saludos de la familia Palacios que está con nosotros. Nuestra hermana Dionisia, ella allí en Río Primero vive, pero siempre está contactados con la iglesia Jesús es Vida, mandando saludos, estando presente entre nosotros. Queremos saludarte, querida Dionisia. Está también Leticia López, Susi del Río, Viviana Villalba, y así muchos otros hermanos, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Blanquita, la hermana Olga. Queremos saludarles a ustedes, a cada uno de ustedes que son parte de nuestra familia, ¿no? De la familia de Jesús es Vida. Y quiero ir a una reflexión para luego ya darle lugar a mi esposo, que va a estar trayendo la palabra. Y es una reflexión allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, y el versículo número 1. Compartir una palabra que nos va a ayudar a que podamos reflexionar sobre cómo llevamos adelante nuestra vida, nuestra conducta, nuestras decisiones, en los tiempos malos y en los tiempos buenos, y reflexionar en cuanto a lo que heredamos muchas veces de nuestros padres, de la cultura, de la región donde vivimos, y que nos hace vivir la vida en una forma conforme a esa cultura o esa enseñanza, esa herencia, y vemos cómo la palabra luego nos insta a que aprendamos a vivirla a la manera de Dios. Y para que veamos que todos tenemos tiempos buenos y malos, quiero compartir allí en el versículo 1 que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Allí luego empieza a enumerar la palabra a través del sabio Salomón, que hay tiempo de reír, de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar,
¿no? Y esto nos muestra que a través de la vida existen tiempos de sufrimiento, tiempos de bonanza, y que todo es permitido por el Señor, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vamos a detenernos primero en los tiempos de alegría, ¿no? Tiempos de alegría, tiempos de paz, que el Señor dice que el que está contento cante alabanza, ¿no? El que esté contento alabe a Dios, que el que esté contento no se aleje de Él, sino dé gracias al Señor por todo lo bello que permite que nosotros vivamos, ¿no es cierto? Y ese tiempo también debemos cuidar de vivirlo en intensidad, en alegría, dando gloria a Dios, y como también dice la palabra, no cayendo en ansiedades, no pensando en lo que depara en el futuro, aquello quiere opacar nuestro presente, sino que podamos alegrarnos en lo que Dios nos da, no pensando tampoco en el pasado, en las viejas heridas, trayendo nuevamente a nuestra vida viejas, hasta rencores, viejos pensamientos negativos, tristes, sino que vivamos el presente de alegría, gozándonos en Dios, sabiendo que viene de Él este gozo, esta alegría, porque Él quiere que nosotros nos alegremos, que nosotros vivamos en gozo, en paz, en alegría, porque también es un fruto del Espíritu, ¿no? Y esto es para los hijos de Dios. Y luego vienen los tiempos de adversidad. En nuestra cultura o en nuestra crianza, tal vez hemos recibido un modelo de conducta, de tal vez tratar de evadir los problemas, de escapar de la adversidad, tal vez de echar la culpa a otro por lo que nos pasa, deprimirnos, frustrarnos, resentirnos o hasta resentirnos con Dios. Bueno, todas estas conductas, estas formas de llevar adelante el tiempo los tiempos buenos y los tiempos malos, van siendo en nuestra vida de ejemplo para nuestra familia. Vamos a crear un modelo de ejemplo para nuestros hijos, para nuestros seres queridos que nos rodean, y esas conductas las van a ir aprendiendo ellos. Y como somos hijos de Dios, les animo y me animo a mí misma, porque no es fácil muchas veces. Nuestra naturaleza o nuestro pasado nos quiere jugar una mala pasada y somos tentados a caer, ¿no? O en la queja o en el desánimo o echarle la culpa a alguien, o en los tiempos de bonanza olvidarnos de Dios. Somos tentados a eso, pero sabiendo que esto viene de Dios, que todo lo hizo hermoso en su tiempo, que todo es permitido para algo bueno. Busquemos detener las reacciones que la palabra nos enseña. Busquemos detener la conducta que el Señor quiere ante la alegría y ante la tristeza, ante la bonanza y ante la adversidad. ¿Por qué? Porque eso será el beneficio para nuestra vida y para nuestra familia. Porque nuestros hijos están continuamente aprendiendo de nuestras conductas, continuamente están copiando lo que nosotros somos y hacemos de acuerdo a lo que vamos enfrentando. Entonces que esa conducta siempre busquemos que sea alineada a la palabra de Dios. Y para terminar, en cuanto al tiempo de dificultad, miren lo que dice 1 de Pedro 1:6. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que el tiempo de bonanza viene de Dios y el tiempo de prueba y de aflicción viene del Señor. Pero lo bello es que esto nos lleva al crecimiento, nos lleva a la madurez, y que cuando buscamos, aunque nos hayamos equivocado 1000 veces, pero sigamos intentando y llevando adelante la vida que el Señor quiere en cuanto a enfrentar las circunstancias que tenemos esa alegría de
decir, bueno, la enfrento en Cristo, lo hago como Cristo me enseñó, y lo lindo es que yo me beneficio, pero mi familia también, porque mis hijos tienen ese ejemplo, porque ellos también van a poder en un futuro llevar adelante sus dificultades, sus fracasos momentáneos, que tengan algún tropiezo, en algunas cosas donde se sientan desilusionados, defraudados, y puedan alegrarse de lo que Cristo nos da, la fuerza, el triunfo que hay en Él, el poder que hay en Él, que se manifiesta no por nosotros, por lo que somos, sino porque por Él que vive en nuestras vidas. Esto quería estar compartiendo. Es una palabra que primero toca mi vida, es para mí, para mi familia, pero nos alegramos que esta palabra es para cada hijo de Dios, que el Señor nos ama y Él quiere lo mejor para sus hijos. Pastor Carlos. Muy bien, estamos juntitos una vez más en casa, pero en la casa también de todos nuestros hermanos. Así que gracias, Susi, gracias a todos por permitirnos entrar a su hogar para compartir los tesoros del cielo y también información importante. Bueno, son las 21 minutos en la República Argentina. Te doy la libertad. Sí. No sé si querés saludar a alguien más de los que tenés allí en Facebook. A ver, ¿hay alguien más que haya saludado? Mientras vos buscás, yo le digo a la audiencia de AM Vida que estamos saliendo en vivo en Facebook. Pueden conocernos si están escuchando nuestra voz en la radio. En este momento, siendo las 21:22 en la República Argentina, en este día... hoy es 5 de agosto, miércoles, bien. Pueden conocer nuestros rostros y dejarnos un saludito también, o si no, prenderse a mirar. Bueno, ¿a quién tenemos ahí? Sí, saludar a la familia Morales, que allí están en su hogar a través de Rocío, que los tenemos acá, la hermana Karina, Diego Tolosa, junto con Ana también, nuestra hermana Norma, también saludarle, a Vanessa, Damián, a Laurita, también Elías Risoluto, nuestra hermana Nilda, Sol Barros, un abrazo para vos y para Dora también. Bien. Y muchos otros saluditos que vamos a luego estar leyéndolos bien y contestando. Bueno, los dejo entonces Muy con bien. la palabra de Dios y un importante anuncio. Muy bien, gracias Susi por tu parte muy importante. Siempre ese bloque dedicado a la familia, lo cual consideramos crucialmente importante en un mundo donde la familia se degrada, ya hace tiempo se viene degradando y mucho. Pero la palabra de Dios siempre es el parámetro firme y absoluto a través de la cual podemos restaurar y reencaminar las vidas, las familias y las naciones. Bueno, tenemos anuncios importantes. Sé que hubo una serie de dudas y las hay probablemente en muchos de los que están escuchando la radio o pertenecen a una iglesia cristiana, inclusive una iglesia católica, o a un culto en general, ¿no? Sobre las últimas noticias, el crecimiento de los diferentes focos de contagios de la presente pandemia, y se han visto en algún momento un poco confundidos en ese sentido. Hubo algunas prohibiciones, pero debemos aclarar algunas cosas para traer tranquilidad. Primero es que vemos que gracias a Dios nuestros gobiernos se siguen encargando seriamente de combatir, y la gran mayoría de la población también combatir este flagelo mundial. Por otro lado, siempre va a haber una minoría rebelde, desordenada, que transgrede las normas. No es el caso particular de los hombres de fe, de las personas de fe, y esto hace que a su vez pueda preservarse la actividad que realizan, al mismo tiempo que alinearse a los protocolos estrictos, autorizados y legalizados por las autoridades vigentes, ¿no? Bueno, estamos, ustedes saben, en contacto permanente con los pastores en el Consejo Pastoral y el Consejo Pastoral de Córdoba, también con el Arzobispado de Córdoba, con los otros referentes de las otras religiones. Están siempre en contacto con los principales responsables del COE de la
provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, para esto hemos tenido, para que ustedes tengan tranquilidad, hasta el momento, y es un hecho que ustedes mismos lo pueden comprobar, que permanecen vigentes las actividades reguladas por los protocolos establecidos por el COE y por el gobierno provincial, ¿sí? Hemos consultado primeramente al doctor Juan Ledesma, quien es el principal responsable, quien confirmó al Consejo que no se ha movido nada de los protocolos, si bien es cierto que las reuniones familiares sí han sido prohibidas por 15 días, también las reuniones sociales han sido prohibidas, pero el hecho es que en la provincia de Córdoba nunca estuvieron autorizadas las reuniones sociales, nunca lo estuvieron, ni lo están todavía. Todo lo que se ha hecho se hizo fuera de estos protocolos. No así los cultos han y tienen un artículo especial, el 58, y particularmente la Iglesia Evangélica, en el anexo número 2, cualquiera lo puede consultar, ahí es donde están los protocolos que regulan la actividad, como los bares y restaurantes, como los shoppings, y todos los lugares donde uno puede haber más gente, cosa que no se puede hacer dentro de un domicilio, en un barrio cerrado, en un lugar privado, ¿no es cierto? No se puede hacer esto y de hecho no se hace y pasa lo que pasa, ¿no es cierto? Bueno, esto es por un lado para que usted tenga en cuenta. Así también el mayor Ojeda, quien es el militar encargado también que componen el Centro de Operaciones de Emergencia, él mismo de su propia mano ha escrito al Consejo Pastoral también que hasta aquí, hasta el momento, no se ha levantado ninguno de los protocolos que están vigentes, y asimismo el comisario mayor Walter Luján, de aquí de la provincia de Córdoba, es quien está al tanto de todo esto, porque él pertenece también como director de la fuerza, como un director de la fuerza que integra este comité o comisión o consejo, como quieran llamarle, es el COE, ¿no es cierto? Que es el que justamente nos ayuda a luchar contra la pandemia. Bueno, esto quería aclarárselos para que todos aquellos que están oyendo la radio, que están mirando el Facebook, puedan entonces tener una referencia, mayor tranquilidad, y decirles que hasta aquí no nos han informado nada diferente a lo que veníamos haciendo. Por supuesto, siguen prohibidas las reuniones sociales, sí, pero no las reuniones cúlticas con las restricciones propias de los protocolos que las regulan. ¿Correcto? Bien, por lo tanto, si todo sigue así y no hay una contraorden, este domingo, Dios mediante, seguiremos llevando adelante las reuniones y particularmente la Santa Cena del Señor. Cosa que vamos a llevar adelante con máximo cuidado, por supuesto. Ustedes saben que en las iglesias, si hay algo que se cuida es la salud, si hay algo que se hace es obedecer a las autoridades, si hay algo que un cristiano verdadero hace es respetar la ley. Por lo tanto, cualquiera puede deleitarse en este sentido en el orden absoluto que se maneja dentro de la iglesia y de esta manera tener tranquilidad, porque la idea es cuidar a la gente, cuidar a nuestros hermanos, cuidar la familia y cuidar a toda persona que ame la vida. De hecho, también hablando de vida, debo brevemente anunciar para acompañar las actividades del Consejo. Este sábado se va a hacer no una caminata, no una manifestación, sino se van a hacer recorridas en auto, una especie de manifestación, sí. Para esto pueden ir al Consejo Pastoral de Córdoba, la página, allí visitar y ver la actividad que se va a hacer en auto, por supuesto para seguridad, para respetar todas las normas, pero sí una marcha, sí, que se va a hacer de 6 o 7 puntos diferentes de la ciudad, donde se va a partir con muchos autos con banderas celebrando la vida. Esto como anuncio también para apoyar y respaldar la actividad concerniente a los valores y principios que entendemos somos libres de tener y que por supuesto todo el mundo debe respetar también. Porque así como se nos pide que se respete a los demás, bien, nosotros pedimos que se nos sea respetado también a nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver cómo Dios la ve. Y finalmente, bueno, invitarles ahora a tomar sus Biblias, a tomar este tiempito porque nos corre la hora, pero queremos disfrutar de esta parte que es la más linda, diríamos, porque es la exposición de la palabra de Dios, donde vamos a, juntos, ustedes y nosotros,
vamos a ser edificados. ¿Sí? Ya la información la tienen, están tranquilos, si no hay una contraorden, ya haremos. Y atención, porque el formulario electrónico para anotarse para las reuniones del día domingo, vamos a ponerlos el día viernes online para que todo aquel que quiera acceder a través de cualquier WhatsApp o cualquier WhatsApp pueda hacerlo, cualquier teléfono pueda hacerlo mientras tenga acceso a internet, pueda anotarse debidamente, ¿sí? Y para eso lo vamos a poner el día viernes. Avisaremos un ratito antes para que todos se preparen y puedan elegir su asiento y reservarlo, y cada uno en su lugar, cada uno ocupando su espacio, nadie se choca con nadie, nadie se cruza con nadie, todos estamos perfectamente ordenados en el culto y de esta manera disfrutamos al máximo hasta donde Dios nos lo permite, ¿sí? Pero esto es el día viernes. Atención, estar atentos a que no se les pase la hora, porque el que se fue a Sevilla perdió su silla, dice por allí el dicho. Bueno, atento entonces para no perder la silla o el número que acostumbraban a reservar. Bueno, vamos a ir a la palabra después de todos estos anuncios. Atentos los de DM Vida, siendo las 21:32 minutos en la República Argentina. En este día, miércoles 5 de agosto, estamos en vivo. Pueden visitarnos en Iglesia Jesús es Vida Córdoba en Facebook. Iglesia Jesús es Vida Córdoba en Facebook. Y dejarnos un saludo allí, con mucho gusto también nosotros lo retribuiremos con un corazoncito. Bueno, vamos a la palabra, ¿les parece bien? Biblia en mano entonces, por allí. Biblia en mano por aquí. Y vamos a comenzar a desarrollar una interesante reflexión o exposición de la palabra de Dios. Así que anotar, los que son de Jesús es Vida saben que tienen el bosquejo a su disposición, y lo tendrán también los que luego vean esto en YouTube en diferido. Tendrán en la descripción abajo del video, podrán ver todo el bosquejo y todas las citas bíblicas que hemos utilizado en el video grabado. Y también, como hacen los youtubers, también pueden darle un me gusta y darle a la campanita para poder seguir más de cerca las actividades de la iglesia, si a ustedes les bendicen. Creemos que sí, porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar con una oración. Nada mejor que una oración para desarrollar las escrituras. Ustedes oren conmigo. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu grande amor, gracias por permitirnos aprender de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu reino, llamarnos a tu luz admirable, sacarnos de las tinieblas y trasladarnos por medio del sacrificio de tu Hijo, por medio del cual compraste nuestras almas que estaban en muerte, en pecados y delitos, condenadas a la perdición eterna, para hacernos hijos tuyos y herederos del reino, y también ahora mensajeros de tu evangelio, tu palabra, el mensaje de salvación para toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda y más tenga la vida eterna. Señor, ayúdame a enseñar con amor, con respeto y alegría, con mucha devoción y pasión tu palabra, y al tiempo permítele a cada oyente de la radio, como así también a todo aquel que está mirando por Facebook, por YouTube, o escuchando este mensaje grabado en el audio, en cualquier lugar, puedan recibir esa verdad libertadora en sus corazones. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, y nosotros decimos juntos, amén. Bien, bueno, el título del mensaje de esta noche es ¿qué predicaciones debemos escuchar? Bueno, ya estaba corriendo los estados de Facebook, Instagram, en los de WhatsApp, en los colaboradores también, estaban, no sé si la palabra promocionar, pero sí es anunciar el mensaje que íbamos a desarrollar el día de hoy para provocar en alguna manera a interés a las personas que están mirando y ayudándoles también de paso, no de manera personal, humana, sino de manera sobrenatural, como lo es a través de la comunicación de la verdad eterna de Dios. Entonces, nosotros sabemos que todos los que tienen un celular, como están escuchando hoy, como están escuchando a quien les habla, tienen acceso a miles y casi millones, diría, de predicaciones, mientras comprendan el idioma o puedan acceder a los subtítulos en español, si es que habla español, o en inglés, según el caso, ¿verdad? El caso es que hay miles y millones, diría yo, de predicaciones de las cuales podemos nutrirnos o a través de las cuales podemos envenenar nuestra alma o torcer nuestro caminar de fe. Seguramente usted dice, ¿quiero equivocarme en el camino de la vida? No.
quiero llegar a Dios y que Dios un día me diga, te equivocaste en todo esto porque escuchaste cualquier otra cosa menos lo que yo mandé. Y vos dirías seguramente no. Bien, entonces esta predicación es para vos. Si te interesa saber qué tipo de predicaciones tenés que escuchar, bueno, las que hacen mal no, las que hacen bien sí. No te estoy diciendo por esto dirigiéndote a mí mismo, sino al tipo de predicación, naturalmente, que tendrá un predicador en su boca. Pero fundamentalmente no quiero hablar de personas, sino de la predicación misma, porque en definitiva no soy yo, ni la persona que predica, ni ningún otro predicador el que salva, el que puede ayudar en alguna medida a dar vida eterna, sino simplemente la palabra eterna de Dios. Bien, para esto voy a empezar por leer 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1, donde creo que es el punto central, que a partir de allí vamos a hacer una exposición bíblica donde vamos a demostrar ciertas cosas que le van a ayudar a usted y le van a ayudar a usted a decidir, porque yo no voy a estar a su lado, ni probablemente su pastor, ni probablemente un colaborador o alguien diestro en la palabra que le pueda ayudar. Entonces, mediante esta enseñanza el día de hoy, usted mismo va a poder ayudarse a escuchar lo que le conviene y desechar lo que no conviene. Eso se llama discernimiento. A través del conocimiento que hoy usted recibe, no por una luz potente que bajó del cielo o por algún don magnífico que impactó en su corazón y sintió un shock eléctrico, por ejemplo, sino simplemente por la palabra de Dios, que es lámpara y es luz para la mente y el corazón de todo ser humano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, escribía Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, este es el nudo del mensaje, pero vamos a demostrar varias cosas. ¿Por qué? Porque alguno puede decir, bueno, pero cualquier predicación es la palabra de Dios. Error. Ahí está el primer error y el primer problema. Pablo le decía a Timoteo no que predique con la palabra o con versículos, sino que predique los versículos, la escritura, la palabra. Y le encarecidamente se lo pedía porque era absolutamente importante. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está la vida, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra de Dios somos renacidos, por la palabra de Dios o de Cristo existimos y nos mantenemos en existencia, dice, porque por la palabra de su poder somos sustentados en existencia. Si Jesucristo dejase de emitir su palabra de poder, nosotros dejaríamos simplemente de existir, los seres humanos y toda la creación. Bien, entonces la vida está en la palabra y esa palabra no es mi palabra, ni tu palabra, ni la de Pablo, ni la de Pedro, sino la de Dios. Bien, es allí donde se le dice que a tiempo y fuera de tiempo, o sea, quiere decir que en todo momento, redarguya, reprenda y exhorte con toda paciencia y doctrina. O sea, se requiere paciencia. ¿Por qué paciencia? Y porque la gente le gusta otro tipo de cosas y también hay cosas que son difíciles de entender o difíciles inclusive de explicar. Por lo tanto, se requiere paciencia, insistir, repetir, volver a enseñar, volver a los rudimentos, volver a primer grado para algunos, como en Hebreos se los exhorta, repetir una y otra y casi como un disco rayado muchas veces las doctrinas básicas y elementales de la Biblia para que las personas no sean absorbidas por la nube infernal y absolutamente más grande que todas las cosas que está por el mundo, ¿no? Y en las redes y en estas mismas redes por las cuales transmitimos la palabra de Dios. ¿Qué les pasará a muchas personas que oyendo maestros que predican cosas que son dulces y sabrosas,
para nuestra naturaleza humana, cosas que son sabrosas o atractivas para nuestros deseos humanos terrenales, que tendrán apariencia de piedad, por supuesto, y supuestamente origen divino, pero que son disfrutables en la naturaleza humana, pero como le dan cierta autoridad el hecho que es un predicador que dice que es de Dios, o alguien que Dios le dijo, o alguien que Dios le reveló, y porque usa el nombre de Jesús y tiene una Biblia en la mano, se supone que es de Dios. Error, segundo error. Bien, dice que muchas personas apartarán de la verdad del oído, o sea, que dejarán de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Los cuentos. Cosas atrapantes. Ustedes saben que los seres humanos son atrapados por series, películas, cuentos. Desde niño usted escuchaba cuentos, su papá, su mamá, su abuela le contaba cuentos, y los cuentos ustedes los querían escuchar una y otra vez. Parece que el hombre tiene particular atracción por las historias, por las fantasías. Y claro, esta naturaleza humana es aprovechada consciente o inconscientemente por muchos hombres y por el mismo Satanás, que se disfraza como ángel de luz y sus ministros también, utilizando esta capacidad humana o esta inclinación humana a hacer afecto a los cuentos, a las fábulas, es introducir cuentos o historias supuestamente espirituales, con origen divino, con manifestaciones, con supuestos milagros, con supuestas revelaciones, visiones y demás cosas que hacen que parezca real, y como es todo contado de una manera tan atractiva, tan maravillosa, muchos digan, no, yo prefiero, antes que escuchar la Biblia, que es aburrida, prefiero escuchar algo más bien impactante, atrapante, motivador, algo que me mueva, algo que me saque al frente. ¿Bien? Ese es el principal error. Bien, yo quiero decirles que la advertencia de esto ya venía desde muchos siglos atrás. Miren, la advertencia del Señor a través de los profetas que eran de él. Un ejemplo de los tantos, Jeremías. En su libro, en el capítulo 23, en el verso 25, dice Dios, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Dice Dios, no como protestando. Profetizan, o sea, predican o dicen una palabra que supuestamente tuvieron un sueño, una revelación, una visión, y que la atribuyen a Dios, pero Dios dice que sale de su propio corazón. No piensan, dice Dios, cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, o sea, de mi persona o de Dios mismo, de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, o sea, por otro Dios. El profeta que tuviera un sueño, dice Dios, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, el profeta de Dios cuente la palabra de Dios. Y esto es lo que hicieron Isaías, Jeremías, Habacuc, Amós, bueno, y iría por los 12 profetas menores, iría por Ezequiel, iría por Daniel, y todos los profetas que encontramos en la misma Biblia. Moisés también tuvo profecía. Jesucristo fue por excelencia el profeta. Pablo también dio profecía, Pedro también. Todo esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hombres autorizados por Dios, comisionados por Dios, para emitir su palabra verdadera. Y cuéntenla y háganlo. Le costó la vida a todos. No le costó o no le sirvió para recibir $2 millones. No, lo que le costó es la vida y persecución constante. Eso es lo que le costó a la mayoría de los profetas, excepto a Habacuc, que le fue bastante bien, a Jonás, que en un principio le fue mal, pero por culpa del mismo, y después le fue bien, pero después el resto de los profetas no le fue para nada bien a ninguno. A Juan no le fue tan mal porque quedó con vida, pero fue preso, él no lo mataron, murió de anciano, pero los demás y los discípulos de los discípulos todos fueron mártires, así que a ninguno de los profetas o mensajeros de Dios le fue muy bien, que digamos en el sentido humano hablando. Por supuesto en el sentido divino sí, porque han recibido su Corán. Por eso dice Dios, no es mi palabra, el profeta que tuviera el sueño, cuente el sueño, y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, como diciendo,
Una cosa es el trigo, el fruto, y otra cosa es la paja que no sirve para nada. Los dos son de lo mismo, pero uno sirve y el otro no sirve para nada. Bueno, así es la palabra de Dios y la falsa profecía, o la falsa palabra de Dios, o la predicación vana, la predicación falsa. No tiene nada que ver la predicación falsa, aunque es parecida, con la verdadera predicación, que es el fruto propio del Espíritu de Dios. Dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Fíjense que el fuego y el martillo, el quebrantar una piedra, no tiene nada que ver con la motivación, no se puede, no hay forma de enganchar la motivación con el quebranto del corazón. El ser exaltado, el ser animado a creer, a recibir un milagro, a ser prosperado económicamente, a alcanzar un estatus superior en el ámbito religioso, ser conocido por miles, ser padre de naciones, como quieras llamarle. Eso es muy atractivo para aquel que anda buscando subir en los estratos religiosos o en los ámbitos donde se mueve la fe. Es muy atractivo, y más viajar que aquí, que allá, que ser llamado y reconocido, es muy atractivo. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que quebranta, con lo que golpea, con lo que humilla, como muchas veces hace la palabra de Dios, que purifica, que entristece, tristeza de la cual no hay que entristecerse, dice Dios por medio de Pablo? Dice, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, o el Señor me ha dicho, me dijo el Señor. O sea, esto es un problema que no es nuevo, ya venía de antes, ¿no? Y endulzar la lengua significa usar toda palabra que no hiera en ninguna medida la sensibilidad del oyente. Cuando Eclesiastés dice que las palabras dadas por un predicador son como aguijones hincados, los maestros de las congregaciones, ahí hay un ejemplo, ¿no? Bien, fieles son las heridas del que ama, por ejemplo, ¿no? Y Pablo dice, me duele un poco a tener que haberlos entristecido, pero sí fue para bien. O sea, el quebranto que produce la palabra de Dios no es dañino, pero sí es positivo. He aquí, dice Jehová, que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les di, ni hicieron ningún provecho a este pueblo, dice Jehová. O sea, que yo no los envié, dice Dios. Ellos dicen que Dios les dijo, pero Dios no dijo que vayan y hablen en su nombre. Esto no lo decía solo Jeremías. Si vamos a 2 de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, citando al Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros, o sea, gente que enseña falsamente, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea, algo que parece verdadero, pero en realidad es una herejía, o sea, es una aberración teológica encubierta y dañina, que parece que es buena, pero es mortal, que parece atractiva, pero es destructiva. Como las drogas, por ejemplo. Las drogas, dicen los drogadictos, que cuando uno las consume se sienten muy bien, pero el problema es que destruye el organismo humano y lo encarcela en la perdición del vicio, verdaderamente, ¿no? Ya sea la pornografía, la sexualidad ilícita, las drogas, el alcoholismo y demás cosas, que son vicios que el hombre disfruta cuando los practica, pero luego lo destruye y lo enferma y termina, en muchos casos, matándolo. Bien, así son las falsas o las herejías destructoras. Aparentemente son atractivas, muy llamativas, se sienten muy bien cuando se escuchan, pero después terminan destruyendo la vida espiritual de las personas. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pues hablando palabras infladas y vanas, un detalle particular, palabras infladas y vanas, o sea, palabras huecas que no tienen esencia escritural y que son infladas, que son muy agrandadas, cosas muy impactantes que llaman la atención, pero son puro aire nada más. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, escuchen esto, seducen con concupiscencias de la carne, cosas atractivas a los deseos humanos y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, inclusive a los que habían escapado del pecado, los vuelven a enredar otra vez en la avaricia, en la codicia, en el orgullo, en la autosuficiencia, en la autoconfianza y en el relativismo moral. Los vuelven a enredar otra vez
en esos antivalores o valores trocados, trastrocados, mentirosos, equivocados que la sociedad contemporánea maneja en el día de hoy. En Judas, en el verso 16, dice: estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Y fíjese lo que dice ahora: adulando a las personas para sacar provecho. Son personas que adulan al oyente. No quieren ofender para nada al oyente, sino quieren congraciarse con el oyente. Y para congraciarte con el oyente, ¿qué tenés que decir? Lo que es políticamente correcto, lo que no ofende al pecador, lo que de ninguna manera lo confronta con su maldad, sino al contrario, deja de lado eso para hablar de otra cosa que puede ser verdad, pero escondiendo lo que también necesita escuchar el oyente. O sea, solo promesas, solo bendiciones. Dios te va a bendecir, la vas a pasar bien, vas a ser levantado, viene un tiempo bueno, viene algo grande para vos, viene y cosas como estas que pueden ser ciertas en algún caso, pero también pueden que no lo sean o que no pase así. O sea, nunca te vas a enfermar del coronavirus, Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. Puede que sí o puede que no, puede que yo o vos te mueras de coronavirus, no lo sé. Si Dios lo permite es porque Él ya lo determinó, porque nadie puede añadir a su vida ni siquiera una hora. Por lo tanto, sea de lo que sea, de algo nos vamos a morir, nos guste o no. Pero no voy a citar propiamente la enfermedad que quizá más de uno lo asuste, pero quiero decirte que el Señor de este mundo no es el coronavirus, sino el Señor de este mundo y del universo entero es Dios, aunque el príncipe de este mundo está en operación todavía, que es Satanás, que de paso le dan demasiada auge a sus palabras y persiguen demasiados demonios en vez de ocuparse de predicar de la palabra de Dios. Bien, 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, ¿qué son las doctrinas de demonios? Y doctrinas que no son de Dios, punto. Enseñanzas que parecen bíblicas pero no lo son, como las de Satanás ya en el huerto del Edén, donde le decía Adán y a Eva: Dios, con que Dios dijo tal cosa, no, si es así, como que citaba a Dios, pero no era Dios, sino era Satanás trocando la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 20, verso 30, dice: y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vemos que una y otra vez se repite esta advertencia, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, decía Jesús, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, cuidado, que aún los verdaderos creyentes se verían atrapados en ¿será o no será de Dios? Y todo este mover, y todos estos milagros, y estas palabras, y estas cosas son muy atractivas. Esto tiene que ser de Dios, pero puede que no sea. Jesús dijo: mas mirad vosotros, os lo he dicho todo antes, como diciendo, les aviso antes, para que cuando pase estén advertidos. Bueno, y aquí les voy a citar. Miren, que vamos con muchos textos, y se nos va el tiempo, pero ya vamos a terminar. Les voy a citar el caso, si les interesa, de Jeremías y el falso profeta Ananías. Un caso, ¿recuerdan ahí donde estaba el rey de Babilonia, que estaba por venir ya sobre Judá y llevarse a todos cautivos? Ahí estaba ya próximo a caer el reino del sur en manos del emperador, de Nabucodonosor. Y estaba el profeta de Dios y los profetas. Como siempre, hay muchos profetas falsos y algunos profetas de Dios, como era en ese tiempo, Ezequiel, que ya estaba en el exilio, Jeremías, contemporáneos o cercanos, ahí había algunos otros por allí también. Bien, Jeremías 28:5 dice, escuche: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. ¿Qué le respondió? Porque Ananías dio una profecía muy encantadora, muy atractiva, muy de victoria. Vas a vencer Israel, Dios va a estar contigo, Dios va a tomar así a Nabucodonosor y los va a arruinar a tus enemigos, como hoy, igual que hoy también, ¿vieron? Así muchas veces vemos la guerra espiritual y Dios está con nosotros y tantas cosas. Es cierto, Dios está con nosotros, no me cabe ninguna duda. Si Dios no estuviera con nosotros, yo no estaría predicando el Evangelio de Cristo. Estaría divirtiéndome en la vida como usted seguramente. Bien, dice, delante de todo el mundo le dijo Jeremías, ¿no? Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová, confirme tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y que todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia a su lugar. Con todo eso, ahora oye la palabra que yo hablo a tus oídos
y en oídos de todo el pueblo. O sea, amén, que así sea, ojalá Dios bendiga y te dé recompensas y te sane y te prospere y te levante. Yo diría lo mismo, ojalá que se cumpla la palabra, amén, decía Jeremías, amén. Pero no es la verdad, no es así. Ese es el problema. El problema es que no es así. Con todo, dice, oye ahora la palabra que yo hablo en tus oídos y en oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, o sea, como que va a estar todo bien, cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Lo que pasa es que el profeta le tiene que pegar siempre a la profecía. No es que una le pegue y la otra no, porque le tiene que cumplirse toda palabra que Dios le dio, porque si entonces Dios no se la dio, ¿quién se la dio? La sacó de su propio corazón. Y si la sacó de su propio corazón, ¿cómo yo sé que la próxima profecía que viene no saldrá de su propio corazón también? Recuerde esto, que Pablo, no todo lo que habla Pablo es inspirado, no digo de la Biblia, sino lo que hablaba Pablo con sus hermanos, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas, no el Iscariote, sino el otro. Ninguno de ellos eran inspirados por Dios, solamente fueron inspirados cuando escribieron lo que escribieron y que el Espíritu Santo preservó para que eso fuese la Sagrada Escritura. Eso sí es la palabra de Dios, pero la voz de Pablo no es la palabra de Dios, el sueño de Pablo no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está escrita en la Biblia. Bien, entonces, el profeta Ananías quitó yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé yo el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años, y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, le dice a Jeremías, ¿no? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Qué tremendo, ¿no? No es juego, realmente, ¿no? Bien, es impactante esta historia, se las dejo para meditar porque es el modus operandi, generalmente del ministro disfrazado o equivocado. Alguno ahora... Voy a hablar del corazón a corazón. Alguno puede decir, pastor, y si yo me equivoco, bueno, pero si vos sos un predicador humilde, también te podés equivocar como yo. ¿Qué tenés que hacer? Simplemente enseñar lo que está escrito. Nada más. Remitirte a eso y descansar en Dios. Todos nos equivocamos, todos cometemos torpeza. Ahora no atribuimos a nuestra voz la autoridad de la divinidad, que la palabra que sale de nuestra boca es la palabra infalible, inerrante, impoluta de Dios, absolutamente, ¿verdad? No, no lo es. Bien. Bueno, ¿cómo habló y cómo habla el Señor? Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces Dios, ¿no? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Vieron cómo hablaba Dios en un tiempo por los profetas? De muchas maneras, ya vimos las maneras. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es el fundamento que está puesto Jesucristo? Es lo que Jesucristo expresó, dijo y estableció. Ese es el fundamento, la piedra angular. Como en toda construcción. Dijo Jesús que sobre la roca, que es Jesucristo, edificaría la iglesia. Pero Él es la piedra angular. A partir de la piedra angular se echan los cimientos. Bueno, los cimientos de la iglesia, ¿cuáles son? Los apóstoles. Pero no son la persona de los apóstoles, sino la verdad inerrante y absoluta que por boca de los apóstoles Dios estableció en las Escrituras.
No los apóstoles, sino la verdad absoluta de Dios a través de la boca y la pluma y la mano de los apóstoles e instrumentos humanos, escritores humanos, falibles, pecadores, pero santos de Dios, que escribieron las escrituras que se escribieron, ¿sí? Ellos, eso es el fundamento, no el profeta o el apóstol. Eso es otro error. El tercero y fundamental error que cometen las personas, creer que un apóstol, antiguo o moderno, él es el fundamento. No, no es él, sino lo que él dijo cuando Dios lo usó para decir lo que dijo y lo estableció en la Escritura. Bien, por eso Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Segunda Timoteo 3:16 dice, escuchen, toda escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Escritura es suficiente para hacer a un hombre o una mujer de Dios perfecto. O sea, no necesita Dios hablar más cosas para hacer perfecto a un hombre o una mujer de Dios en el camino de Cristo. Perfecto en el sentido maduro, hecho, bien constituido. Preparado para hacer toda la obra de Dios, no necesita Dios hablar más cosas. Ya las habló todas. En un tiempo, en la antigüedad, por los patriarcas, en otro tiempo, por Jesucristo y los profetas y apóstoles. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, dice Proverbios 36. En Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico, dice Jesucristo, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, Jesucristo. Amén, ¿no? Amén, dice la Biblia, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea esté con todos vosotros. Amén, dice la Biblia. En Apocalipsis 3:22, ¿recuerda esta frase repetida 7 veces? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos 7 mensajes a 7 iglesias, particularmente distribuidas por Asia. Entonces, ahí tenemos una manera de cómo Dios nos habla. Lo que le pasaba a esa iglesia, si te pasa en tu iglesia, eso Dios te está hablando a vos. Y lo que Dios decía en los mensajes no era nada divertido, era bastante grave, salvo Filadelfia, que era un mensaje a una iglesia pobre, a una iglesia perseguida, que no tenía mucho, y a alguna otra que por allí tenía algunas cosas buenas, sí, y no como de la última iglesia, la Odisea, que realmente era dramática su condición, ¿no? Que creía que era la iglesia y en realidad no lo era, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué predicar? Bien, tranquilos, porque Eclesiastés dice en el capítulo 9, el verso 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. O sea, si vas a escuchar una prédica no donde haya tantos gritos. No digo que esté mal gritar y con fervor aplicar las verdades de Dios. Está bien. Pero no te bases en los gritos o en el fervor como para decir esta prédica es de Dios. ¿Está? Mejor, tranquilo, en quietud, escuchar las verdades del sabio. Salmos 119, 105, usted lo conoce. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es maravillosa. Salmos 119, 160, escuche. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. La suma de su palabra es toda la palabra. Eso es la verdad. Más o además ya es mentira. Entonces, si usted tiene la suma, ya no necesita más. Está todo ahí, ¿sí? Hechos 20:27 dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo ya enseñó todo el consejo de Dios. No hay nuevo consejo de Dios. No hay nueva palabra de Dios. Ya está anunciado todo. Porque si ahora hay más consejos de Dios que antes, entonces pobre Pablo. Pobre gente que estaba con Pablo. ¿Vio? Salmos 119, 130
Escuche esto, usted que quiere predicar también y quiere servir a Dios con sabiduría, con inteligencia, con exactitud, con precisión, con amor y dedicación, y teme hacer daño a sus oyentes. Dice la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Los simples son los ingenuos, la gente que no tiene capacidad de discernimiento. Bueno, ¿qué es lo que hace o trae discernimiento a una persona? La exposición de la palabra escrita de Dios. Por eso terminamos aquí este mensaje citando Josué 1:8a. Escuche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a las Escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Después se saca de contexto lo que dice después, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esa frase es la que se utiliza fuera de contexto. Y el punto es este entonces, y aquí cerramos el mensaje, que la clave está en no contar cuentos, contar historias, contar testimonios, aunque pueden ser verdaderos. Las historias pueden ser ciertas, pero lo que da vida, lo que transforma corazones, lo que salva almas, lo que edifica la iglesia de Cristo no son los milagros. Los milagros no salvan gente, no convierten corazones. Las personas no son transformadas por las historias, por los viajes, por las conquistas, por el dinero, por el tamaño de la catedral de cristal, por la cantidad de gente que va a escuchar el predicador. No es eso lo que da vida. Lo que da vida es la exposición de la palabra simple y sencillamente de Dios. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Simplemente lee, explica lo que dice y dale una aplicación al día de hoy. Hoy, ¿qué hicimos? Leímos la Biblia, explicamos los versículos y los aplicamos al hoy. Las cosas que fueron escritas en el pasado, dice en el libro de Hebreos, fueron para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación. Entonces hoy leemos lo que pasó en Jerusalén con los reyes antiguos, leemos lo que pasaba en el tiempo de los profetas, entendemos lo que dice, para qué tiempo era, y hoy lo aplicamos a nuestro diario vivir. Hay cosas que aplicarán y hay cosas que no aplicarán. Hay cosas más claras, hay cosas más oscuras. Dios lo hizo así para el que dice ver, no vea, ni entienda, ni se convierta, ni se sane, ni se salve. Pero para aquel que es humilde de corazón y dice, yo quiero aprender la verdad de Dios, yo no quiero tropezar ni hacer tropezar a nadie, esas personas van a entender, comprender, crecer en el conocimiento y van a poder edificar a otros y así edificar la iglesia de Cristo que un día Él prometió, como leímos, viene pronto a buscar. Oramos. Padre, te damos gracias en este momento por tu misericordia. Gracias por esta palabra potente, reveladora. Es tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicar con humildad, con alegría, siempre con amor, para que el oyente sea confrontado y pueda discernir las predicaciones que debe escuchar y las que no debe escuchar. Señor, ayúdales a cada uno de aquellos que hoy están atentos a que puedan compartir con otros creyentes estas verdades para que se aparten sus oídos de las fábulas y vuelvan a tu verdad, no a un predicador en particular, sino a la exposición de tu palabra por la boca de cualquiera de tus siervos sobre la tierra que estén con vida o que ya hayan fallecido y cuyos registros hayan quedado en los medios electrónicos. Señor, bendice a la audiencia de la radio que está escuchando en este momento. Bendice a los que están mirando por Facebook o en YouTube o donde quiera que llegue este audio. Allí tu grande poder y amor para salvar, libertar y dar vida eterna en Jesucristo a través de la fe y el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús, y decimos juntos, ustedes y nosotros, amén. Bien. Qué tremendo, ¿no? Para compartir este mensaje, si te interesa salvar a alguno de tus hermanos que ves que están allí en medio de la turbulencia de un huracán de doctrinas, esta es una buena oportunidad de invitarlos a escuchar, no a mí, sino a escuchar cualquier predicación que diga o explique o exponga las verdades simplemente de la Biblia.
Ahora te invito a encontrarnos, por supuesto, los jóvenes el día sábado, los preadolescentes y adolescentes el día sábado, el día viernes estamos como siempre en la oración, todos unidos a la misma hora, y el día domingo, Santa Cena. Si no hay cambio de directivas por medio del gobierno de la provincia de Córdoba, seguiremos conformados a los protocolos ya establecidos y aprobados debidamente en tiempo oportuno, ¿sí? Por otro lado, prepárate para inscribirte, para reservar tu asiento, si así Dios lo permite, para la Santa Cena del día domingo. Te mandamos un abrazo de parte de Susi, mi esposa, mis hijos, mi suegrita también. Te bendicen y te saludan en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Hasta pronto.